otra grabación ahí. Ok, entonces, en la clase de hoy vamos a ver, vamos a tener dos momentos. Un primer momento es Machine Learning, donde vamos a empezar como a construir todo el andamiaje, la arquitectura de lo que necesitamos de Machine Learning. Y el segundo momento es la parte ¿de qué? La parte de matemáticas o de las matrices que necesitamos para resolver este problema de hacer buena inteligencia artificial y hacer aprendizaje profundo. Entonces, hay dos formas de hacer esto, una forma fácil y una forma difícil. La forma fácil es la forma como mi colega Diego lo ha planteado, es una forma muy bonita. Yo voy a usar esa forma de Diego. Voy a usar esa forma de Diego, entonces voy a activar mi lápiz aquí y con esa forma lo que vamos a tener es como mucho control sobre, vamos a ir construyendo muy fácilmente la teoría. Listo, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, dice así, no me voy a gastar el tiempo aquí. Primero voy a hablar de una persona que lo considero el físico más importante y más influyente de Colombia en este tema. Fernando Pérez Arango es un chico bueno, ya no es tan chico, ya tiene la edad mía, de aquí de Medellín. Fernando es un físico de la Universidad de Antioquia y Fernando, cuando fue el compañero de estudio, él se dedicó a trabajar el tema de Python y él quería hacer un entorno colaborativo donde todo el mundo pudiese compartir un notebook y pudiese trabajar en proyectos de ciencia de datos, así estuviese muy remotamente uno ubicado, ¿cierto? Tim Berners-Lee fue el que inventó la World Wide Web y Fernando dijo, no, yo quiero hacer un needle o un add-on, como llaman también, de manera tal que permitiera trabajar en equipo y hacer muy buena programación. Entonces, Fernando, un joven de aquí de Colombia, fue el que inventó los Jupyter Notebooks. Los Jupyter Notebooks son el entorno que ustedes utilizan en Google Colab, en Conda, en Anaconda, en todo esto. Y los frameworks, todos estos frameworks que son como ambientes de trabajo, le permiten a uno hacer todo esto, pues gracias al invento de Fernando Pérez. Entonces, Fernando, pues es un hombre que yo admiro mucho. Siempre hablo de él porque él trabaja en la Universidad de California, él ha ganado múltiples premios, tiene un reconocimiento mundial muy alto y nosotros en Colombia pues poco lo conocemos, ¿sí? Pero es un hombre que ayudó mucho a desarrollar todo esto que estamos haciendo actualmente. Entonces, jovencitos, jovencitas, vamos a empezar con esto. Esto es relativamente fácil. Hay un modelo teórico que es el modelo del perceptrón. Este modelo fue por allá inventado en 1950. Entonces, lo que se tenía era la idea de que las máquinas pensaran, de que las máquinas razonaran y actuaran tal cual actúa el cerebro. Entonces uno pues tiene una neurona que tiene dendritas, tiene un núcleo, hay un cuerpo celular, tiene la mielina que es tan importante y que ya sabemos que cuando empieza a desaparecer tenemos problemas de Alzheimer y problemas mentales muy críticos. Hay una parte de la neurona que es el axón
y una parte terminal que sirve para conectar con las otras neuronas. Entonces, imagínense a Pitt y a McCulloch, que fueron los dos hombres que hicieron este modelo. Entonces, miren cómo funciona esto. Esto es, a ver cómo lo voy a construir. Lo construyo desde aquí. Sí, ¿me gusta o no me gusta? Construyámoslo desde aquí y luego hacemos el ejemplo que quiero mostrar. Entonces, la neurona tiene unas entradas, ¿cierto? Estas son las entradas de la bendita neurona. ¿Listo? Digamos que esta es una entrada X sub 0. ¿Listo? Hay una segunda entrada X1, ¿sí? Y así sucesivamente muchas entradas. No me gusta cómo está esto aquí y me gustaría más dibujarlo de otra manera, ¿cierto? Me gustaría más hacer algo. Vamos a ver vamos a hacer esto. Lo que vamos a suponer es que tenemos una neurona, ¿cierto? Y le vamos a entregar unos valores o entradas a esa neurona, ¿cierto? Me gusta más la construcción así porque la van a entender mejor. Entonces vamos a llamar la primera entrada X sub 0, a la segunda X1, a la tercera así sucesivamente hasta que llegamos a la entrada XN. Listo, esto es la entrada X sub N. ¿Qué pasa? Ocurre que esta neurona o cada entrada va a tener unos pesos. Entonces voy a cambiar mi color. Espero que me estén entendiendo. Voy a poner mejor azul. Me gusta más. Entonces, esta primera entrada va a tener un peso que llamamos W1. Perdón, W sub 0. Digamos la W sub 0 para que sigamos con la notación que hay al lado izquierdo. La segunda va a tener W1, ¿cierto? Y la tercera va a tener W2, W3, hasta esta entrada que tiene un peso WN. Listo, esta tiene W sub N. Entonces a la neurona la vamos a dividir en dos partecitas. Listo. Esta parte la vamos a llamar la salida Z de la neurona. Z. Listo. Ese Z en la neurona va a estar dado por una expresión que dice Z es igual a W1 por X1 más, bueno, W sub 0, X sub 0, en general, esta entrada aquí no se suele usar en la literatura. Esa entrada más bien se le da un nombre que es, el nombre que se le da es V. V. V viene de una palabra en inglés que se denomina bias o sesgo, es el sesgo. Entonces toda neurona va a tener un sesgo y unas entradas. Por eso lo estoy escribiendo aquí como W1X1 más W2X2 más WNXN, ¿cierto? W2X2 y así sucesivamente, ¿cierto? Más, pongo puntos suspensivos, más WNXN. Esto funciona de maravilla, WNXN. Y hay que sumar un
un elemento que ya les dije cuál era, el bendito sesgo. B. Listo. Entonces, la forma como se construye un perceptrón es sencillamente de esa manera. Listo. Aquí lo podemos ver en la suma de I igual 1 hasta N, W sub I, X sub I más B. Esa es esa partecita. Ok. Ahora, la segunda parte de la neurona, esta segunda parte que tengo aquí, es una partecita que se hizo para que la neurona no fuese lineal, porque si la neurona es lineal, ella no aprende. Entonces aquí pusimos o se pone una función de activación, así se llama, función de activación. Entonces la salida de la neurona va a ser F de la suma de todos los elementos de entrada. ¿Listo? Es decir, F de Z. Eso es la salida de la neurona. Aquí tengo que voy a obtener F de Z. Y ese es el modelo más sencillo de neurona, pero esto se va a complicar. Enseguida vamos a ver cómo se complica un poquito y cómo empezamos ya a entender esto con un ejemplo claro. Entonces, cuando hablamos de un perceptrón, hablamos de una neurona, ¿sí? Aquí hay mucha más teoría, por ahora no la voy a mostrar, pero cuando hablamos de aprendizaje profundo, ya no es el aprendizaje de una neurona, sino que es el aprendizaje de unas neuronas que están en la capa de entrada, unas neuronas que están en la capa oculta y una capa de salida que tendremos acá. Dependiendo del problema, la capa de salida tiene una o dos o tres o más neuronas. Listo. Lo mismo aquí. Cuando tengo una red neuronal profunda, lo que tengo son varias capas ocultas y una capa de salida. Esto así sonó muy sencillo, pero no es tan sencillo porque enseguida vamos a ver que el asunto se complica un poquito. ¿Cómo se complica? Tenemos varios elementos. A este elemento lo llamamos el perceptrón simple porque es el ladrillo sobre el cual vamos a construir todo el conocimiento que estamos haciendo. Entonces, dijimos, señal de entrada X1 con un peso W sub 1. Señal de entrada X2 con un peso W sub 2. Señal de entrada X3 con un peso W sub 3 y obviamente hasta W sub N. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Y aquí tenemos el sesgo. El sesgo. Esta es la sumatoria de todas esas entradas, tal cual la hice en la parte de afuera y en la parte anterior, y esto va a ser F de Z. Listo, la función de activación. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que esta señora lo que me va a producir es este Y acompañado de ese gorrito. Esa es la predicción. La predicción que la red o que el perceptrón hace es esta. Esa predicción puede estar muy lejos de la realidad o muy cerca de la realidad. Listo. Entonces vamos a hablar un poco del lenguaje de esto. A los valores de entrada los vamos a llamar los features o las características. Listo. Esos valores van a ser X1, X2, XN. Los pesos van a ser W, que son W1, W2, WM. La predicción de la red neuronal es Y con gorro, pero cuidado con una cosa es lo que puede predecir el perceptrón y otra cosa es el valor real de la pues lo que debería dar realmente. Enseguida me lo van a entender con un ejemplo porque voy a hacerlo bien hechecito. Entonces Z es esa suma ponderada de pesos más features más el sesgo. Listo. Eso me va a dar, observen que va a dar un producto aquí, punto. WX más B. Eso es interesante. Y entonces, la salida
va a ser Y predicho o predictivo o la predicción que hace el perceptrón, que es una función de algo que llamamos función de activación, que muchos de ustedes todavía no tienen ni idea qué carajos es eso, pero que lo van a aprender tal cual. Entonces, claro, ya la tenemos clara, ya decimos, bueno, una neurona biológica tiene estas partes, pero una neurona matemática lo que tiene son estas partes, ¿cierto? Eso es lo que conforma una neurona mmm, artificial o un perceptrón simple, como lo podemos llamar. Ok. Bueno, ahí hay un poco de historia. Yo simplemente les voy a decir que este señor Warren y McCulloch y Pitts fueron los hombres que trabajaron fuerte en eso. Hay un señor Rosenblatt que hizo o desarrolló un modelo de perceptrón muy interesante. Por allá en los 60, 70 esa teoría quedó muerta, completamente muerta, porque no teníamos la capacidad de cómputo, es decir, la física y la matemática iban más adelante que la capacidad de cálculo que teníamos. Entonces, en esta época no se habían inventado los servidores, se tenían máquinas para hacer cálculos de ecuaciones diferenciales, pero no se tenía la capacidad de hacer esto. Por allá en los 80, esto renace con un algoritmo que se llamó el algoritmo del descenso del gradiente o retropropagación. Y en los 90 empezaron las aplicaciones, se vino Internet y ahora en el siglo XXI todos estamos más asustados que un carajo porque esas redes neuronales, cuando son muy, muy grandes, ya no sabemos ni qué hacen por dentro, ni cómo trabajan, ni de qué manera es que funcionan como tal. Vamos ahora a discutir un poquito las redes, los tipos de redes neuronales. ¿Listo? Entonces, hay realmente como 4 tipos. Están las predictivas, las generativas y las generales. Son realmente, perdón, los 3 tipos de redes neuronales que hay. Pero dentro de ellas hay subdivisiones. Aquí voy a mostrar unas muy sencillas. ¿Listo? Entonces, las redes neuronales artificiales se entrenan para hacer predicciones basadas en datos etiquetados. Carajo, ¿qué es esto? Aquí ya nos complicamos, ¿qué es un dato etiquetado? ¿O cómo se etiquetan los datos? Esa es una pregunta que no vamos a resolver en esta clase, pero que vamos a tocar algo de ello. Se utilizan para clasificar cosas, ¿cierto? O para hacer separación de conjuntos, que también se suele llamar una regresión. Listo. Entonces, estas redes neuronales artificiales son tradicionales, fueron, en fin, las que se tuvieron en sus primeros orígenes, pero luego llegaron unas cosas loquísimas que fueron las redes neuronales convolucionales. Y esta palabra convolución viene de el análisis de señales y sistemas y es una operación matemática que se hace entre señales, la convolución. Luego vienen las redes recurrentes, ¿cierto? Estas son muy utilizadas en series de tiempo, en problemas de secuencias, en secuenciación de genomas, se utilizan mucho las redes recurrentes, ¿sí? Luego vienen las LSTM, ¿sí? Que son redes neuronales recurrentes de memoria a largo plazo, o son redes que ya tienen memoria, ¿cierto? No solo hacen predicciones ni nada de eso, sino que son redes con memoria. Estas son muy, muy locas. Hay redes neuronales generativas adversarias, GANs, y esas son aún más hermosas porque esas permiten poner a competir una red con otra y entonces lograr que las dos redes, que la una aprenda basada ¿en qué? Basada en el oponente que tiene. El oponente hace que ella se ponga en la jugada y diga, no, yo quiero ganar. La otra dice, no, yo quiero ganar, no, yo quiero ganar. Entonces se vuelve un juego de gana-gana donde las dos redes
trabajan de una manera completamente adversaria, pero funcionan para uno como uno quiere. Observen que todo esto, aquí en esta diapositiva dice datos etiquetados, datos etiquetados, datos etiquetados. Problema número 1 de la inteligencia artificial, etiquetar datos. Muy, muy fuerte. Ahora vienen las redes modernas, esas que son locas, esas que hacen cosas como ChatGPT, eso se denominan transformers. Listo. Se utilizan para tareas de supervisión, clasificación, traducción y poseen unos mecanismos que se llama preste atención, codifique y decodifique. Hay otras que son las autoencoder, que son redes diseñadas para aprender representaciones comprimidas de los datos. ¿Listo? Entonces, aquí estas redes autoencoder se utilizan para reducir la dimensionalidad de un problema y eliminar ruido de ese problema. Y aquí viene una palabra que es una palabra complicada. Espacio latente. ¿Qué es el espacio latente de una red neuronal? Si ustedes están muy juiciosos ahí, se deben dar cuenta que, que hay como dos elementos aquí. Uno, dije espacio latente, y el otro era el de la diapositiva pasada, que era etiquetar datos, etiquetar datos, etiquetar datos. Pero este concepto de espacio latente es una cosa muy, muy loca. Y por último, unas redes neuronales, que son las redes neuronales profundas informadas por la física. Estas redes son diseñadas para resolver ecuaciones diferenciales que son muy complejas, muy difíciles, utilizando principios físicos y restricciones físicas. Entonces, estas redes se entrenan para que cumplan con las leyes de la física, ¿cierto? Por ejemplo, con las ecuaciones de la mecánica cuántica, las ecuaciones de los fluidos, las ecuaciones de la termodinámica, etcétera, etcétera. Entonces, estas redes son de una ayuda invaluable en el mundo moderno y son pues una cosa fuerte. En estos momentos, pues nosotros tenemos algunas investigaciones sobre redes neuronales profundas informadas por la física y pues estamos trabajando duro ahí. Incluso tenemos un proyecto que ganamos hace poco para hacer esto también con computación cuántica. Es decir, tener redes neuronales informadas por la física en computadores cuánticos, en computadores clásicos y hacer la comparación de los dos. Ok. ¿Cómo es el tipo de aprendizaje en una red neuronal? ¿Cierto? En ese perceptrón que yo les acabé de mostrar. Primero, como los niños, la red puede aprender cuando yo superviso el conocimiento que le estoy dando. ¿Listo? Entonces, utilizo datos etiquetados y la red aprende a mapear los features o las características a las salidas correctas. Pero aquí voy a tener toda una teoría que es una teoría que iré explicando en este curso a medida que avancemos. Hay redes que pueden hacer aprendizaje no supervisado, ¿cierto? Aprendizaje no supervisado usa datos que no están etiquetados y es capaz de descubrir patrones ocultos o estructuras inherentes en los datos sin necesidad de que uno la entrene. Pero estas son de las redes más complejas de trabajar. Hay unas redes que aprenden de manera semi-supervisada, es decir, la persona supervisa el trabajo, combina los datos, listo, y luego la suelta, y ella es capaz de hacer lo que se necesita, listo. Entonces, aquí obviamente se utiliza para redes neuronales adversarias, autoencoder variacionales, eso es una cantidad de cosas que vamos a ver luego. Y hay un aprendizaje también por refuerzo, ¿cierto?
premios y castigos, como cuando le enseñas a un animalito a sentarse o a pararse o a estar en un sitio quieto, que entonces tú le das una que le das algo de comer y el animal dice, wow, aprendo porque estoy por refuerzo. Listo. Bueno, chicos, 5:27, a las 5:35 nos vemos en esta clase, 5:35, para que continuemos con la primera parte y luego hagamos la segunda parte. ¿Listo? Listo, profe. Bye, bye.
Ok, rico el descanso, ¿sí o no? Se oxigena el cerebro, muchachos y muchachas. Rico el descanso. Bien, continuamos. Entonces, dijimos que habían redes neuronales predictivas, redes neuronales generativas y redes neuronales de propósito general. General es distinto a generativas, listo. Entonces, nosotros nos vamos a concentrar en la primera parte de este curso, al menos el primer mes, en redes predictivas. La idea de nosotros va a ser trabajar con datos etiquetados y hacer dos tipos de tareas, regresión o clasificación. Listo. Entonces, este tipo de redes que les comenté anteriormente hacen ese tipo de trabajo, ¿cierto? Hacen regresión o clasificación. Las generativas crean muestras o datos a partir de nueva información aprendida. Entonces ellos no aprenden, no predicen una etiqueta o un valor, sino que generan nuevo conocimiento y en ese sentido, pues ustedes saben todo lo que tenemos en la actualidad. Existen también redes que son capaces de combinar la parte predictiva con la parte generativa, dependiendo del contexto donde uno las ponga. Entonces esas redes son, por ejemplo, los autoencoders o los transformers. Miraremos un poco de eso a corto plazo y pues ojalá el curso nos alcance para hacer todo lo que queremos ahí al respecto. Empecemos con esto. ¿Qué es predecir algo? ¿Cierto? Predecir. Entonces, se puede predecir utilizando dos técnicas. Una técnica que es clasificar y otra técnica que es hacer regresión. ¿Cómo es clasificar? Tienes un conjunto de puntos aquí de un color y tienes este otro conjunto de puntos de este color y entonces hay un espacio que es esta línea, la voy a poner en color rojo, que me clasifica un asunto de otro asunto, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, tengo tres áreas. Esta área, este otro frontera, ¿no? Área, tres fronteras y esta otra. Entonces aquí uno puede hacer clasificación binaria o puede hacer clasificación con múltiples clases. Listo. Vamos a aprender a hacer eso en este curso con mucha calma. Hay regresiones que también me sirven para modelar cómo los datos se comportarían y un nuevo dato dónde quedaría. Entonces, si ustedes observan, aquí hay unos datos que son unas líneas, digamos así, azules, unos puntos, perdón, no son líneas, son puntos, y entonces este sistema es capaz, esta red neuronal es capaz de encontrar la frontera entre este conjunto de datos. Esta frontera es esta línea recta que me quedó muy fea ahí, pero bueno, ustedes ya saben que me estoy refiriendo a la línea recta. Y la regresión puede ser lineal, es decir, una línea recta, o no lineal, porque me va a dar puntos donde se vuelve no lineal el asunto. De aquí a acá esto es lineal, de aquí a acá no es lineal, y en este punto se vuelve no lineal. Ok, ¿qué es la generación? Entonces esto sí es muy bello. Las redes, las redes neuronales generativas toman ruido aleatorio, hacen, también toman como entrada rostros reales de seres humanos reales. Listo. Entonces, hacen un proceso que se llama la deconvolución y son capaces de construir rostros de personas que no existen. Ninguno de esas personas existe. Entonces, estos rostros de personas que no existen, pues
se crean a partir de esta operación que se llama la deconvolución. ¿Qué pasa aquí, jóvenes? Que en esencia uno debería pues tener como un discriminador que le diga, no, 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 vea, eso es verdadero o eso es falso, ¿cierto? Eso no tiene sentido. Entonces, hay por ahí una foto generada del Papa, por ejemplo, con una chaqueta toda rara, etcétera, o a veces te generan una persona muy bondadosa, muy buena, con una persona que saben ustedes, pues que es un ser humano bastante fregado. Entonces, la generación pues tiene problemas de muchos estilos, incluso hay personas que se han, sobre todo gente muy joven, que no es capaz de distinguir la realidad de lo falso, que por ejemplo se ha hecho amiga de o amigo de un bot, de una mujer que realmente tiene este rostro, tiene unas características hermosas, o de un hombre, y realmente eso no existe. Entonces, cuando se dan cuenta que no existe, pues se dan cuenta que están hablando con una red neuronal que es una cosa totalmente falsa. Bien, eso es un repaso muy genial. Ahora miren esta que es la parte central de mi presentación. Y ahorita voy a acompañar esto de un ejemplo. Creo que hasta aquí voy a avanzar en esta parte y ya voy a poner un ejemplo y un ejercicio que ustedes deberán hacer como trabajo extra clase. Entonces, señales de entrada. Features, X1, XN. ¿Ok? Pesos sinápticos. W1, W2, W3, W sub M. ¿Cierto? Aquí cambiamos el índice. La suma de los pesos sinápticos por por las entradas, entonces esto me da la suma ponderada Z. Listo. El sesgo, importantísimo el sesgo. Tenemos que hablar mucho del sesgo y voy a ir comentándolo a medida que avance este curso. Función de activación, f de z. Decide qué se activa, qué no se activa. Pero aquí ya voy a juntar una cosa que no había mostrado en mi diapositiva anterior. Predicción de la red. Y con un gorrito encima. Entonces, ¿qué pasa? Ocurre que la red predice un valor y ese valor Y que predice la red está muy alejado del Y real. Entonces aquí es donde empieza a hacer maravillas el mundo de la matemática. ¿En qué sentido? Se construye una función de pérdida. L significa loss. Esa función de pérdida es L y tiene dos términos. El valor que se predice versus es una función de dos parámetros, el valor que se predice versus el valor correcto. Acuérdense que este es un aprendizaje supervisado, es decir, yo estoy entrenando la red, yo estoy supervisando lo que está pasando. Entonces, ¿qué ocurre? Yo quiero que cada vez la red neuronal mejore su predicción. ¿Y cómo puedo lograr eso? Simplemente tratando de que la red neuronal reorganice sus pesos y su sesgo. Entonces, ¿cómo hago eso? Lo hago con un algoritmo que se llama backpropagation y descenso del gradiente. Entonces, lo que tengo que hacer es usar una función de pérdida y esa función de pérdida me va a permitir actualizar los datos para que esta predicción entre este señor y este señor sea muy buena. Necesito que sea muy buena.
O sea, que si quiere el 90% de las veces, el perceptrón sea capaz de predecirme lo que yo necesito que haga de predicción. Viene aquí una pregunta, uy, profe, y entonces, ¿cuáles son las funciones L que uno puede utilizar? ¿Cierto? ¿Cuáles son L de Y real versus Y que se predice? ¿Cierto? Entonces, esto está muy estudiado ya en la literatura jóvenes, las funciones de pérdida. Ya aquí no hay, ahí hay mucho que inventar, se siguen haciendo cosas con las funciones de pérdida, ¿sí? Pero, pues, pues en este problema, que es un problema que se resolvió hace 40 años, no hay mucho que hacer, porque se sabe que la función de pérdida más utilizada es el error medio cuadrático, ¿cierto? Entonces el error medio cuadrático se define como 1 sobre el número de los datos por la suma de lo que predijo la red menos el valor real al cuadrado. Listo. En general, esto se escribe de esta manera, ¿cierto? No se usa esa sumatoria, se sabe que eso va sobre los Y sub I. Entonces, el dataset es el conjunto completo de datos que tengo. El dataset va a tener este conjunto de entradas en formato de fila. Ya vamos a ver cómo es esto. Y lo que uno le entrega son X1, X2, X3 hasta XM, que son los features. Y también el valor real. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede tener muchas muestras de X1, muchas muestras de X2, muchas muestras de X3, muchas muestras de X, de NM. Sé que no han entendido mucho, pero ya vamos a mirar un ejemplo bien interesante, que es el ejemplo que ustedes van a correr en esta semana. Listo. Cada entrada de estas va acompañada de el target, que viene a ser el target, viene a ser el valor correcto. Y la red va a encontrar va a encontrar este. Sería fabuloso, o sea, fantástico que esto coincidiera, que Y con gorro coincidiera a el Y que queremos, pero eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir. Bien. A ver cómo hago esto. No, quiero hacer ya otra cosa. Voy a ir a Meet. Espero que me hayan entendido. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No tienen ninguna pregunta? ¿Todo está ok? Espero que sí. Pero esta parte no se hace entonces con el no supervisado ni el de refuerzo, ¿cierto? No. Este es aprendizaje supervisado. Aquí lo que tenemos es supervisado, Laura, y va a ser lo primero que aprendamos y luego hacemos lo demás. ¿Listo? Bien. En el curso de ustedes, que lo voy a compartir aquí, voy a dejar de compartir esto, ahora sigo con eso o luego, pues no tengo prisa en la vida, muchachos. Aquí está. Entonces, este es el curso de ustedes. En el curso de ustedes, yo aquí, en trabajo de clase, puse las diapositivas del tema 1, que creo que es lo que están viendo. Si no las modifiqué, y eso pues no hay ningún problema, ¿cierto? Esa es la versión simple de las diapositivas. Puede haber una versión más compleja. Bueno, muchachos, aquí está cayendo un aguacero fuerte. Si se les va la luz y pasa cualquier cosa, ya saben que fue ¿qué? Fue algún rayo que dañó algún transformador o algo. Listo, por ahora seguimos. Entonces ustedes aquí tienen este ejemplo.
de precio de las casas, ¿cierto? Precio precio de propiedades. Entonces les voy a dar una explicación antes de que veamos esto en detalle. A ver cuál va a ser la explicación que les voy a dar. No, necesito crear aquí. Necesito crear aquí una diapositiva en blanco. Nueva diapositiva y la ponemos completamente. Bueno, dejémosla ahí. Entonces voy a compartirles esto a ustedes. ¿Dónde estoy, Dios mío bendito? Estoy aquí. Listo. Entonces, antes de entrar en ese ejemplo, quiero darles unas explicaciones, que es lo que quiero como que vean. Listo. Ok. Entonces, jovencitos, vamos a hacer esto así de la siguiente manera. Estamos en la ciudad de Medellín, ¿cierto? Me paro en la ciudad de Medellín, ¿sí? Y en esta ciudad de Medellín, yo quiero saber el precio, o quiero predecir el precio de las propiedades que hay en Medellín, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Mi red neuronal la voy a entrenar para que, dándole unas entradas, ella sea capaz de decir, estás en Laureles y este apartamento tiene esta característica, el precio es tanto. Listo. Estás en Las Palmas, entonces aquí el precio va a ser tanto. Y así sucesivamente. Lo que yo necesito es una red neuronal que sea capaz de calcular el precio de las casas y los apartamentos que tengo en Medellín. Eso es lo que voy a hacer. El ejemplo que ustedes lo van a hacer está en Melbourne, Australia, pero bueno. Entonces, vamos a predecir el precio, por ejemplo, de los apartamentos que hay en una ciudad o de las propiedades. Listo. Digamos que vamos a apartamentos y casas, ¿cierto? Y casas. Es la predicción que quiero hacer. Entonces, jóvenes, cuando usted va a comprar una casa, ¿usted qué mira de esa casa o de ese apartamento? Díganme. Las habitaciones. Exacto. Entonces vamos a decir que la feature o entrada X1 es igual al número de habitaciones. ¿Listo? Número de habitaciones. ¿Qué más le mira usted a ese bendito apartamento o casa que va a comprar? Los metros cuadrados. Exactamente. Entonces, X2 va a ser el área. Listo, área. Bien. ¿Qué más le miramos a eso? ¿Qué tan nueva es? ¿Qué tan nueva es? Maravilloso, ¿cierto? Entonces, año de construcción, digamos. X3 es el año de construcción. X3, digamos, igual edad o año de construcción o la resta de lo que usted quiera como tal. ¿Qué más le miran, muchachos, jóvenes, muchachas? Edad. Facilidades. Ubicación. Facilidades, ¿qué quieres decir con facilidades? Parqueadero, Bueno. supermercado. Exacto. X4, digamos, X4 es si tiene o no parqueadero, ¿cierto? Estamos. Parqueadero. Parqueadero, listo. Nuestra chica, ¿qué más dijo? La ubicación, profe, o sea, ¿qué tal es el vecindario? Exacto. ¿Qué tengo cerca? Exacto. X5 es como la calle, digamos, en Colombia eso es horroroso porque es como en la India,
que es dizque el estrato social. El único país que todavía conserva estratos sociales es nosotros, ¿no? X5, digamos, bueno, hagámosle caso que es como el estrato donde está ubicado, listo, aunque eso no debería existir. Yo soy un enemigo número 1 de esos benditos estratos sociales porque eso segrega a los seres humanos, ¿cierto? Estrato. Bueno, en fin, ya entonces me imagino que ustedes están en capacidad de poner esta neurona, este perceptrón, darle el sesgo, ¿cierto? El sesgo, V, y llegar y decirle a esa neurona, venga, mi querida muchacha, yo la alimento con X1, ¿cierto? X2, listo. La alimento con X, ay, aquí hice un error, esto es así malo. Con hasta X5, digamos que tengo las características de esto. Listo. Entonces aquí voy a tener Z, que es la suma de ¿qué? De los pesos que le damos a cada característica. Entonces aquí voy a tener W1, que es el peso asociado al número de habitaciones. Cosa importante, si usted, por ejemplo, está soltero, pues W1, el peso no será tan importante, pero si usted está casado y quiere tener hijos y ser feliz en la vida con sus hijos, entonces, bueno, eso será una variable, un peso muy importante. W sub 2, así hasta W sub 5. Listo. Listo. Eso es lo que tenemos ahí, hasta W sub 5. Luego, aquí tengo la función de activación, ¿cierto? Y aquí tengo el valor que va a predecir la red. Listo. Pero entonces ocurre lo siguiente. Ocurre que si yo hago una tabla, la propiedad 1, ¿cierto? Digamos la propiedad número 1, que tiene todas esas características, resulta que la red neuronal llegó y me dijo, no, venga, señor profesor Montoya, esto vale, digamos, 200 millones, la propiedad número 1. 200 millones. Entonces, pongamos que esto está en millones. Pero en realidad vale 300 millones, ¿cierto? 300 M. Listo. La propiedad número 2. La red neuronal llegó y dijo, no, eso vale 100 porque está muy mal ubicada, porque no tiene habitaciones, pero en realidad valía 170. Listo. 170. La propiedad así sucesivamente hasta la propiedad número, digamos que hay 1 millón de propiedades aquí en Medellín, ¿cierto? Bueno, pongámosle 1000, pues por decir algo. Entonces aquí la red dijo, no, esa propiedad es una propiedad de 500 millones de pesos, ¿cierto? Y eso dijo la red, pero, ¡alá, qué bacanería! Fue capaz de encontrar el 500. Listo. Entonces observen que aquí es donde aparece L de lo que predice nuestra red con lo que es real, ¿cierto? Entonces aquí debo calcular L, que es la pérdida de esto, de Y gorro con y entonces me debo regresar a través de un algoritmo que se llama el descenso del gradiente y actualizar los pesos y los sesgos. ¿Listo? ¿Entendieron? Entonces, Profe, qué pena. El sesgo y los pesos, ¿eso de dónde sale? ¿O uno los pone?
Ah, Laura, esa pregunta la esperaba con ansiedad. Esa pregunta es muy tesa, Laura. Resulta que uno puede empezar con cualquier sesgo y con cualquier valor de pesos. Y no sabemos por qué la red neuronal, a través de ese proceso de descenso del gradiente, bueno, sí sabemos por qué, pero cuando es una red muy grande no lo podemos decir. Ella termina acercándose a predecir el valor real, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa, Laura? Que uno puede arrancar con el sesgo que quiera y los pesos que quiera. Uno puede hacer eso. Pero usted me da cabida para otro asunto importante antes de explicar el ejemplo. Y es este. Resulta que, observen esto, Z, que es la función que tengo acá, si yo tuviese solo una entrada, será igual a W1, ¿cierto? W1, X1, más el sesgo. Eso es una ecuación de qué, mis queridos jóvenes. ¿De qué es esa ecuación? ¿A qué corresponde? A una recta. A una recta que tiene pendiente W1 y tiene sesgo V. Entonces miren lo que va a pasar aquí, que es importante. Aquí hay dos cosas que quiero enseñar que son importantes. El sesgo lo que permite es sacar esta recta del origen y poder ponerla en otros puntos de tal manera que capte mejor el proceso de aprendizaje. Es decir, listo. Entonces la idea de poner el sesgo es poder activar o lograr la activación o la desactivación de ciertas neuronas dentro de la red neuronal. Eso es importante. Lo otro importante es lo siguiente. Voy a hacer otra grafiquita acá. Es decir, el sesgo no debe ser cero simplemente para que la red pueda realmente aprender fácilmente. Hay una cosa que se llama la función de pérdida y el número de épocas. ¿Alguien ha oído hablar de lo que son las épocas? Épocas. Las épocas tienen que ver con el número de veces que yo ejecuto el algoritmo de manera repetitiva para poder volver a ajustar los parámetros. O sea, yo puedo hacer esto, por ejemplo, 100 veces. ¿Listo? 100 veces. Entonces, ¿qué pasa? Que esas 100 veces son 100 épocas. Y lo que desea uno es que esta curva sea de este estilo. O sea, que a medida que las épocas vayan incrementándose, la función de pérdida tienda ¿a qué? ¿A qué debe tender la función de pérdida? A cero. A ser cero. A cero, exactamente. Pero a uno le pueden pasar cosas y les van a pasar a ustedes en inteligencia artificial. Son cosas como esta. Si usted grafica L contra el número de épocas, ¿cierto? Puede ocurrir una cosa como estas, mis queridos ingenieros. Uno va muy bien, la red se va entrenando y de pronto esa bandida hace esto, hace esto, hace esto. ¿Y qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? No converge. No converge, hay un sobreajuste o la red neuronal
nunca aprendió, ella no fue capaz de aprender. Más bien de decir que converge, digamos que la red no aprendió. La red tuvo un salto, de pronto, de pronto entramos mal los datos, entramos basura, no tomamos bien los datos, no los, ¿cómo fue la palabra que usé ahora? No los organizamos bien, ¿cierto? El dataset, y entonces la red nunca aprendió, y entonces si uno a una red le entra cosas que no son, ella devuelve cosas que no son. Listo. Entonces, Laura, para resumir la pregunta tuya, los W, los pesos y los vías o vallas empiezan como uno quiera. Uno corre épocas y lo que uno tiene que mirar como experto en IA es que esto, listo, eso es lo que hay que mirar, que la función de pérdida sí tienda a cero de manera tal que estas dos cosas se parezcan bastante. ¿Alguien me está escribiendo algo? Juan David, dale. Profe, yo levanté la mano. La pregunta es, ¿el número de datos a ingresar depende del número de variables? El número de datos a ingresar depende. Sí, claro, claro. Indudablemente, mira. Acuérdate que tengo los features o las características, que en este caso son 1000. ¿Listo? Entonces, claro, lo que yo tengo que hacer muy bien es definir las características muy bien, normalizar ese conjunto de datos, que es lo que van a aprender enseguida, y lograr depurar los datos de manera tal que ustedes le entreguen a la red neuronal unos datos que sean de alta calidad. Y ese es el tema que enseguida voy a mirar con ustedes. Eder, dale. Profe, una pregunta. Entre más features tengamos, menos importancia o menos relevante es el peso y el sesgo. Nada, Eder, no tiene nada que ver con eso. Incluso, te soy sincero, esto los científicos lo han trabajado con base en ensayo y error. Y los matemáticos lo han hecho muy bien, porque los matemáticos pues han estudiado muy bien todo el fenómeno. Pero si les soy sincero, hay mucho de método científico aquí. Se establecen unas hipótesis, se corren los algoritmos y se va logrando que se aprenda. Es decir, Eder, no hay una regla clara que me diga que entre más características tengo, mejor va a aprender la red. Eso no es cierto. No es cierto. Tampoco que entre más épocas corra, más va a aprender la red. Tampoco es cierto. Tampoco que entre más capas pueda tener ocultas, más va a aprender la red. No es cierto. Eso no cumple ninguna de esas condiciones. Eso depende mucho del problema. Eso depende, incluso hay parámetros que escapan de uno ahí. Y como te digo, es mucho ensayo-error, ir mirando que la función de pérdida tienda a cero, tienda a un mínimo global cuando tengo una función de pérdida en 3 o más dimensiones. Yo lo hice ahí para una dimensión, para mostrarles eso, pero las funciones de pérdida son una cosa mucho más complicada y pueden conducir a falsos positivos. Entonces, no hay una regla de. María, dale. Hola, profe, entonces podríamos decir que esos pesos son en un comienzo criterio del investigador, ¿cierto? Podríamos decirlo de esa manera. Y por otro lado, en cuanto a los features, profe, digamos esa red neuronal podría llegar un momento en ser capaz de decir, bueno, este y este feature ya no tienen, digamos, están altamente correlacionados y podríamos reducir esa dimensionalidad y usar solamente uno que me dé como esa información de ambos. Liliana, eso exactamente se hace. Hay toda una teoría de PCA, así se llama PCA,
que conduce justamente a reducir la dimensionalidad de los problemas muy grandes y eso vamos a irlo trabajando un poco también. La reducción de dimensionalidad es un tema muy, muy importante. Y lo primero que dijiste, no. Lo primero que dijiste sí no es cierto. Lo primero es, usted puede empezar con todos los pesos en cero, ¿sí? Y pues que sería como medio loco, pero la red, a medida que hace el descenso del gradiente, sí es capaz de ir ajustando los pesos. Es decir, uno como investigador no necesita meterle la mano a eso. Eso es un mito que hay respecto al uso de los pesos. Realmente, lo que uno tiene que dejar es que la red neuronal lo haga, ¿cierto? E ir supervisando que ella sí esté aprendiendo. Eso sí es lo difícil, Liliana. Lo difícil es la supervisión de que ella esté realmente aprendiendo, ¿ok? Sí, señor. Gracias. Marcela. Gracias, profe. Yo no entendí la pregunta del compañero, creo que fue Alejandro, que dijo que si la cantidad de variables de Fisher tenía que ser como la misma cantidad de datos, algo así. Yo lo que, vea, como la entendí yo fue que realmente, venga, yo hablo un poquito más de eso porque vale la pena hacerlo, ¿cierto? Realmente, mira, voy a borrar esto, borré todo. Realmente lo que tú le das a comer a la red neuronal es una matriz, ¿cierto? Muy grande. Y esa matriz tiene las filas correspondientes de los features y esto todo entra en paralelo a la red neuronal. Es decir, uno podría decidir que no, que voy a entrar esto uno a uno, que van a ser seriales. Eso es lo más tonto que uno puede hacer. Uno realmente le da a comer todos esos datos a la red, al perceptrón, se los da a comer en paralelo y por eso son tan importantes las GPUs y las TPUs en el mundo actual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo las entradas X1 hasta X1000, primero tengo que decidir cuáles son de verdad importantes. Entonces ahí la reducción de dimensionalidad de la que hablaba nuestra compañera o que preguntó, eso es una pregunta maravillosa la que ella hizo. Es decir, si necesito tantas características para poder predecir el precio de la propiedad, no lo sabemos. Listo. Entonces hay técnicas matemáticas basadas en estadística, en covarianza, en correlación, en correlación cruzada. Algunos de ustedes son estadísticos, ustedes con toda seguridad esto lo van a poder, pues pueden manejar los datos desde ahí. Yo lo que le entendía a él es, profe, y si aquí no existe un dato, ¿yo qué hago? Llénelo con ceros. Pero la matriz se tiene que entrar completita. Usted no puede entrar una matriz que no tenga datos. Entonces hay una forma, eso lo vamos a estudiar ahorita, que es depurar estos datos de entrada. Listo, hay que depurar estos datos de entrada. Y eso es lo que les voy a enseñar en la parte siguiente. ¿Ya te quedó un poco clara la pregunta o no? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, Marcela. Marcela, ¿tú de qué programa eres? De la maestría en estadística. Ah, qué bien. Carlos, dale. Sí, una pregunta. Para este tipo de problemas, por ejemplo, si yo tengo un dato que supongamos no tiene el número de habitaciones, ¿podría ser un dato válido o lo debería eliminar pues de la muestra? No, en general los datos no se eliminan de la muestra, Carlos, porque eso equivaldría a más o menos lo que acabo de decir. Lo que se hacen son técnicas como muy interesantes y es, supone que tienes, que te falta el dato de un apartamento, el número de habitaciones, ¿cierto? Entonces tú puedes hacer una media
del número de habitaciones de los otros apartamentos y poner ese valor ahí. Listo. Entonces, es más importante intentar darle un valor que esté dentro de los valores medios, que dejar de dárselo, que ponerle cero, porque si le pone cero para la red neuronal, pues es como así que voy a tener un apartamento que tiene 0 habitaciones, ¿cierto? O ni siquiera tiene, pues ni siquiera es una sola, que es como el mínimo que uno pediría. Entonces uno lo que hace es, muy importante su pregunta, Carlos, muy, muy importante, lo que hace es depurar los datos y esa depuración equivale a usar técnicas estadísticas para poderle dar un dato que sea válido, no un dato que me vaya a conducir a que la función de pérdida haga un rebote o tenga un sobreajuste o un subajuste de la red neuronal. ¿Alguna otra pregunta? Creo que nos vamos a descanso 6:17. Estemos en descanso hasta las 25 más o menos para que hagamos el ejemplo que quiero que empiecen a trabajar. ¿Les parece? Listo, profe, gracias. Sí, está bien, Bueno, profe, dale. gracias.
Ok. Sigamos, jóvenes. Ya nuestra última partecita de la clase. Y vamos a hacer el ejemplo. ¿Dónde está nuestro ejemplo? A ver. Ah, es este. Listo. Ese ejemplo lo tienen ustedes aquí en el enlace de... A ver, yo lo hago desde ahí para que ustedes no me vayan a decir, profe, nos está haciendo trampa, eso no estaba donde usted decía, etcétera. Entonces, observen que aquí tengo en trabajo de clase este enlace, predicción de costo de las casas. Entonces hacer este ejercicio, que es un ejercicio fundamental en la semana, nos va a servir para comprender muy bien lo que queremos hacer. Entonces le damos clic a este asunto y voy ya a pasarme a donde di clic, que es esto. Listo. Entonces, hay un sitio web muy importante para la inteligencia artificial y para el aprendizaje que se llama Kaggle. Listo. Entonces aquí, en este sitio, ustedes van a encontrar datasets importantes que les van a ayudar a mejorar en inteligencia artificial. Y les van a ayudar a que ustedes preparen una certificación y a que se vuelvan unos fuertes en ese tema. Y hay una parte de modelos también importante y algo de aprendizaje. Hay un cursito ahí muy bonito, esto es parte de ese cuento de aprendizaje como tal. Entonces, la idea fundamental es trabajar con los notebooks. Aquí está la tabla de contenido de este notebook. Voy a mirarla en detalle porque les va a ayudar a resolver preguntas que ustedes tienen. Entonces, aquí hay una descripción de cuál es el proyecto que vamos a hacer, ¿cierto? El dataset que vamos a usar. Luego hay un método manual con el cual vamos a trabajar. Hay un método automático que nos va a ayudar. Aquí hay cosas que ustedes van a ejecutar y todavía no entienden, pero creo que van a poder utilizarlo bien. Y aquí hay una partecita de, bueno, ¿cómo eliminamos algunas características que no necesitamos usando PCA? Listo. Bueno, perdón. Entonces, vamos a ir haciendo este proyectico porque me parece importante. ¿Qué vamos a hacer? Miren, primero, exploración de los datos. Va a crecer esto. Aquí me gusta más así. Entonces, vamos a explorar los datos y para ello vamos a utilizar una librería muy fundamental que es Pandas, que es una librería de Python. Luego, análisis de los datos que exploramos. Viene el preprocesamiento de datos, que era lo que yo les decía que es importantísimo. Luego, la manipulación de los datos, la selección y extracción de las características. Luego, ¿cómo vamos a construir el modelo predictivo? Aquí, este señor ya lo va a usar, lo va a hacer usando pues elementos avanzados de PyTorch. A mí lo único que me interesa por el momento es que entiendan la primera parte, la parte hasta las 5, ¿cierto? Que es muy importante como tal, pero en el libro ya enseguida les muestro dónde van a estudiar esto. Bien, entonces estamos en esta parte y aquí viene la exploración de los datos. Hay una cantidad de imports que ustedes pueden mirar
estos imports van a venir de la parte de Skylern, listo. Pues son una cantidad de librerías muy interesantes de ellos, y hay un import de warnings. Entonces aquí lo que se ejecuta es la importación del dataset. Listo. ¿Cómo se lee un dataset en cómo utiliza uno pandas para leer un dataset? Entonces hay un método que se llama leer un archivo CSV. ¿Saben qué es un archivo CSV o no? ¿Alguien sabe? Un archivo plano separado por comas. Eso es, muy bien Mateo, bien María Liliana, es eso. En general, lo que se entrega es un archivo plano separado por comas. Entonces, hacemos un display de los datos que tenemos. Observen que ponemos el target. ¿Se acuerdan de la tablita que les hice de X1, X2, X3 y el Y? Ese es el objetivo. El target es el precio real que tiene la casa. Listo. Bueno. Hacemos una copia e imprimimos ese dataset. Yo voy a explicar un poco lo que va a ocurrir, pero esto lo tienen que hacer es ustedes. ¿Listo? Entonces, observen que la entrada 0, aquí voy a mostrar un número de muestras pequeñas de el CSV que ustedes tienen. Este ejemplo lo pueden correr o en Google Colab, ¿cierto? O lo pueden correr aquí mismo, en Kaggle. Ustedes simplemente pueden registrarse y pueden correrlo aquí, ¿sí? O en Google Colab. Cualquiera de las dos opciones es buena para hacerlo. Entonces aquí tenemos, observen cómo se va a armar la matriz de valores. El precio, que es el target, el área, el número de habitaciones, el número de baños que tiene, este stories, ¿qué sería? No sé. No sé a qué equivaldría este dato allí, ¿sí? Realmente no sé. Si hay una avenida principal sobre el sitio donde está el apartamento, si tiene una habitación para invitados, basement, no sé a qué se refiere, no tengo idea. Creo que es como sótano, profe. Ah, sótano, sí, el sótano, sí, no lo había pensado. Esto está hecho para Australia, para valores en Sydney. Si tiene calentador de agua, si tiene aire acondicionado, ¿cierto? Si tiene parqueadero, si no sé esta pref area que es, me imagino que como es una casa en Australia, son casas muy inglesas, debe ser el área es antes de uno entrar a la casa, ¿sí? Y el estado de la obra blanca, supongo que es este furnishing status, ¿no? Entonces observen que esto tiene una cantidad de características que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiene como 16, creo yo. No sé, no, 13 features. Tiene 13 características y tenemos 545 muestras. Listo. Una cosa que no les he contado, a la red neuronal no se le dan las 545 muestras, se le da el 80%. Y las otras se dejan para test, para saber si ella sí está funcionando bien. Listo. Entonces, aquí empieza el trabajo con pandas. Por ejemplo, aquí se está chequeando los tipos de datos que tiene cada columna, ¿cierto? Entonces, el tipo de dato tiene que ver con un entero,
de 64, este es un object, etcétera, etcétera. Esto es importante, el data type. Si ustedes no tienen experiencia con Python, pues lean un poquito qué es un int 64 y qué es un object. Listo. Bueno, aquí vamos a chequear el número de columnas, perdón, de filas en cada feature. ¿Cuántas tiene? Entonces, miren esto y traten de interpretar. Vayan haciendo un dibujito de, bueno, ¿qué es lo que yo tengo comparado con lo que el profesor me mostró en la parte inicial de la clase? Luego vamos a mirar los valores únicos en cada característica. Entonces, bueno, esto es esto se llama ir investigando el dataset. ¿Qué es lo que tiene el dataset? ¿Qué es lo que lo que voy a empezar a darle a comer a la red neuronal? Listo. Aquí se chequea, por ejemplo, el estado de todas las columnas. ¿Qué números hay? Hay unos números muy grandes, hay otros números muy pequeños. Por ejemplo, el precio es un número bastante grande, ¿sí? En fin, entonces aquí vamos a hacer un análisis exploratorio de los datos, o lo que se llama el EDA. Listo. El EDA es más un concepto de estadística, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar, por ejemplo, el valor medio de las casas en Sydney, ¿cierto? Entonces, aquí está el precio y aquí está la densidad de casas, y más o menos una casa, pues el valor medio estaría como por estos lados. Esta es la gaussiana. No sé si eso será una gaussiana. Los estadísticos saben más de estadística que yo, entonces podrían corregirme sin ningún problema. Aquí lo que están ustedes netamente es mirando la calidad de sus datos. Aquí miran los features categóricos o las características categóricas, y van a mirar, las van a mirar visualmente, que es una cosa muy bonita, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas de ellas no están sobre una vía principal? Casi 80. El resto está sobre una vía principal. ¿Cuántas de ellas tienen habitación de invitados? ¿Cuántas no? ¿Cuántas tienen el basement? Uno no está enseñado en Colombia eso. Sótano, profe. El sótano, exactamente. Bueno, ¿cuántas tienen aire acondicionado? Mire que la mayoría no tiene aire acondicionado. De las que tenemos, de las 547, así sucesivamente. Listo. Dice que no hay features categóricos en el dataset. Entonces parece ser que tenemos que hacer una cosa que se llama categorical features. Pregunta, no se la voy a resolver. ¿Qué será eso? ¿Qué son las características de tipo categórico? Bueno, aquí pueden mirar la densidad versus el área, ¿cierto? Este gráfico también es importante. Vayan mirando cada partecita de esta. Observen, por ejemplo, cómo uno con el data frame, DF significa data frame, el frame de datos, uno puede hacer un conjunto de gráficas que le van a dar la idea de, hey, carajo, ¿dónde estoy? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Listo. Bueno, hasta aquí lo único que ustedes han hecho es visualizar datos brutos, datos que no están preprocesados, datos que tenemos que preprocesar para podérselos entregar a una red neuronal, porque si no los preprocesamos, la red neuronal recibe basura y ¿qué va a devolver? Basura. Listo. Eso es de esa manera. Eso es de esa manera. Entonces aquí, por ejemplo, empieza ya el preprocesamiento de datos, que es todo un arte dentro
de la inteligencia artificial y el machine learning. Por ejemplo, aquí vamos a remover cualquier fila duplicada si es que existe. No hay filas duplicadas. Vamos a chequear si hay elementos vacíos. Listo. Entonces, muchachos, en un examen, por ejemplo, cuando ustedes se van a presentar a una práctica o a un trabajo, generalmente le dan a uno un dataset como estos y le dicen, venga, depure estos datos. Depúrelos, lléveselos, entrégueselos a una red neuronal. Listo. Entonces, esta parte que ustedes están haciendo aquí o que tienen que hacer esta semana es muy importante. Ahora, aparece una cosa rara, ¿no? Van a convertir columnas a números de manera categórica. Tienen que mirar qué es esto, ¿cierto? Tienen que ir mirando, uy, profe, ¿cómo así? ¿Qué es esto tan raro? Aquí hay una codificación que ustedes van a ver. Es el one-hot encoding. Es un tipo de codificación muy, muy importante que no voy a explicar en esta clase, pero que vamos a ver en unas diapositivas a futuro. Listo. Entonces aquí van a remover ciertos elementos, van a hacer una codificación one-hot encoding utilizando unos parámetros muy interesantes que tienen aquí, que ustedes deberían más o menos mirar cómo nos va a quedar esto. Observen, por ejemplo, ¿se acuerdan de la tabla anterior? Tenía unos precios grandísimos y una cantidad de cosas que decía sí, no, etcétera. Miren cómo el one-hot encoding ya me empezó a cosas que un computador no entiende, como y eso no, ya somos capaces de dárselo al computador como unos y ceros. Ok, estamos. Y eso es la codificación one-hot encoding. Listo. Hacen el preprocesamiento y obtienen el dataset final. Listo. Entonces, aquí votaron el 2.2% porque no les va a servir para nada del 100% y retienen el 97.8% del dataset para podérselo entregar a la red neuronal. Sigue la manipulación de los datos. Entonces, aquí es donde vamos a dividir los datos en 80% entrenar la red y 20% en hacer testing, en luego probar que el perceptrón o la red neuronal sí lo hizo. Miren cómo lo dividieron aquí. Teníamos este conjunto original, nos vamos a quedar con este conjunto para entrenamiento y este conjunto para hacer test de que sí haya aprendido la red neuronal. Listo. Hay una cosa que se llama el feature scaling dentro de la red o estandarización de los datos. Ya van a ver qué es la estandarización, ¿sí? Ahí lo van a mirar. Estandarizar es lograr que sean números bajos, que sean números pequeños, porque si utilizas números muy, muy grandes, entonces vas a hacer muchas operaciones innecesarias. Bueno, aquí viene una cosa que ustedes manejan muy bien, que es la matriz de correlación, cómo están correlacionados el precio con el área, con el main rod, con el guest room, con y cómo hay datos que casi que no tienen ninguna correlación. Es decir, por ejemplo, este dato, el bedroom número 6, pues tener 6 habitaciones es porque tenés una familia muy grande y vas a necesitar esto. Pero esto es importante entender qué es la matriz de correlación. Listo. Luego aplicamos una regresión lineal. Pueden hacerlo, pueden ir mirando qué va a pasar ahí. Y entonces, luego llega ya pues el famoso método manual,
y luego el método automático. Vayan mirando este notebook, miren el notebook anterior que enseña un poquito, enseña un poco qué es el problema que estamos intentando resolver con esta red neuronal. Listo. Son las 6:45, yo creo que estamos bien ahí. Solo una cosa quiero compartirles antes de irme de acá. ¿Alguna pregunta? No, señor. No está bien, listo. Espérense. Profe, sí, Dale. pero es con respecto, a ver, entonces podemos hacer como un resumencito de lo que hemos visto y hacia dónde vamos, porque veo que son muchos conceptos que hay por debajo. Y lo otro es el quiz. Sería el quiz para el miércoles? Ah, el quiz va a ser difícil como todos mis quizzes. No, el quiz, algo normal, estudie de lo que le mandé. Listo. Relájese. Nada de nervios. Espérese, yo le muestro. Ah, no, pero es que ¿dónde lo tengo? Ay, ¿dónde está esto, muchachos? Su profesor es como un caramelo abriendo ventanas. Debería ver. Bueno, en el libro el libro de referencia, que es el que estamos criticando, dándole varilla, etcétera, ¿cierto? En el libro, todo esto lo encuentran, ya les muestro dónde. Espérense que es que... bueno, Marcela, le voy a decir para dónde vamos. Usted en esta clase lo que tiene que entender o lo que tuvo que comprender es cómo funciona un perceptrón, ¿sí? Y qué son las características. ¿Listo? Y cómo vamos a entrenar una red neuronal que tiene muchos perceptrones para que me haga una predicción del valor de un apartamento. Pero por el momento, lo único que usted está haciendo es, o lo único que va a hacer en la práctica es coger un dataset y limpiarlo, visualizarlo y ser capaz de empezar a entender cómo es que uno limpia un dataset. ¿Listo? Eso es lo que usted tiene que entender. Ahora, ¿hacia dónde vamos? Marcela, los cursos míos siempre quedan empezados, en el sentido en que ojalá alcancemos a llegar al capítulo 25 y usted entienda cómo trabajan los transformers y sea capaz de hacer un ejemplo con transformers. Hacia allá vamos. ¿Listo? ¿En qué capítulo del libro vamos? Ya le voy a decir, señorita, para que no me quede. ¿Dónde tengo esto, Dios mío? Espérense, yo busco esto en Finder. ¿Dónde encuentra esto, jovencita? Quiero que mire el capítulo 4 del libro. Arquitectura de las redes neuronales. ¿Le parece? Son 10 paginitas, de la página 69 a la página 79. Ok, sí, señor. Ese capítulo 4 es lo que yo le acabo de enseñar. ¿Listo? Listo. Si usted repasa esas 10 paginitas, usted va a comprender y a madurar un poquito más lo que yo le acabo de enseñar. ¿Listo? Entonces, por ahora, preocúpete por esas 10 páginas, ¿te parece? Ok, gracias, profe. Bueno, y preocúpate por correr el dataset. Si alguien tiene problemas y no es capaz de correrlo, escribe por favor aquí en el Classroom, escribe y entre todos le ayudamos. La idea es que le ayudemos y todos lo vamos haciendo bien hechecito. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Bueno, me alegra verlos. Nos vemos el miércoles que tenemos un quiz. Y Carlos, dale.
Profe, qué pena, yo apenas matriculé la asignatura el viernes, están hablando de un quiz. ¿Qué tema debo Hagámoslo el lunes de estudiar la semana para eso? entrante. No, Carlos, hagamos el quiz el lunes de la semana entrante. El quiz Ah, sí, es sobre un ejercicio que les mandé a los jóvenes sobre matrices, ¿sí? Está ahí a ver, ¿cómo te digo? En el tablón, ya le muestro el tablón, hermano, para que usted quede ubicadito, ¿le parece? gracias, profe. Vea, usted se tiene que estudiar el capítulo 2, que son las matemáticas para matrices, listo. Y está viendo el tablón ahí. Aquí hay unos ejercicios Sí, que señor. tienen que ver con álgebra de matrices con aplicación a imágenes. ¿Listo? Es eso. Listo, profe, gracias. Lo que hay que hacer es esos ejercicios, ¿ok? Bueno, entonces el lunes no hacemos el quiz esta semana para que pues nos acabemos de ubicar porque hay muchos nuevos. Carlos, ¿tú de qué programa eres? Ingeniería analítica. Y ingeniería analítica, ¿y eso de dónde es? De nosotros. Maestría, sí, maestría en ingeniería analítica. ¿Pero de qué sede? Minas, ¿Cómo? En facultad de Minas. Minas. ¿Y a qué está adscrito? ¿Qué escuela? ¿Qué ¿Cómo se dice? departamento? O sea, la ingeniería analítica es Ciencias de de qué la es? computación. Ah, es ciencias de Ciencias la de la computación. computación. Ah, ¿y por qué te animaste a coger este curso? Primero, hacía parte de lo que quería estudiar. Y segundo, habían otros cursos que se me cerraron, entonces lo vi como una muy buena opción para cogerla. Ok, ok. Listo, todos están matriculados, ¿cierto? Ya no hay ninguno que tenga problema ahí con la matrícula. Mateo, dale. Profe, es que como le comenté, yo estoy viendo una materia los miércoles de 6 a 8 y justamente se solapa con esta. Entonces no me va a permitir inscribirla en el sistema, me dijeron en el departamento. ¿De qué departamento es usted? Pues yo hablé, yo estaba hablando era con la de Medellín, Con ¿sí? Mónica. Ajá, con el correo que usted mandó. Mm, Y me dijeron eso, porque ah, de hecho incluso, sí, ¿Y de 6 a 8 qué estás viendo? el seminario de posgrado 1. Ah, es que es un man de Bogotá, son unos caramelos muy escasos. Eh, Ah, pero, ah, pr- sí, pero, dale. profe, igual pues yo solamente estoy viendo esa materia acá en Bogotá, entonces pues podría ver esta, pues sin inscribirla, pero igual juicioso puedo asistir los lunes y Pero de todas maneras eso para tu maestría es importante, Mateo. sí, sí. Ah, hermano, eso hay que resolverlo de alguna manera. O profe, ¿no se podría crear una asignatura aparte, digamos, con horario los sábados y ya? Escribámosle a Mónica que le cambie el horario a esto a ver si nos da. Escribile vos, decirle que hablaste conmigo y yo hablo con ella mañana. Listo, profe, yo le escribo. Muchachos, una pregunta a todos ustedes. ¿A todos les queda bien lunes, miércoles o preferirían martes, jueves? A mí me queda muy bien lunes, miércoles, profe. Lunes, miércoles. Igual a mí, Carlos, Sí, profe, igual. lunes, igual a mí me queda miércoles. fácil. Así está bien. Listo, nos quedamos lunes, miércoles, muchachos, ok. Bueno, me alegra verles. Chao. Feliz, feliz noche. Y el miércoles nos vemos en clase. Se cuidan. Hasta luego, que estén Muchas muy bien. gracias, profe. Muchas Hasta luego, gracias, hasta profe. luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Cosita, Hasta luego. Muchas gracias. Hasta Chao, luego. suerte. profe, hola. Profe, ¿te puedo comentar una cosita? Espérate, yo detengo la grabación y